Buenas tardes a todos y a todas los asistentes que están acá presentes en esta jornada. Nuevamente teniendo el honor y la bendición de poder estar junto al doctor Samuel Pagán. Muchas gracias a todos también por su puntualidad, por llegar acá dispuestos a aprender más de la palabra del Señor, así que agradecido en nuestros corazones también por esto. Quisiera pedirle a la pastora Juani Hernández que nos brinde la oración de inicio, por favor. Ok, gracias Valentina. Oramos. Padre, qué grato es este tiempo de coinonía, de compartir, de escucharnos, de incluso hasta bromear. Sabemos, Señor, que a ti te agrada el corazón alegre, sobre todo porque tú estás ya en él. Gracias también por este tiempo de aprendizaje. Gracias porque nos permite sentarnos, Señor, hacer una pausa en nuestras actividades y poder afinar el oído para escuchar. Gracias, rogamos que tu buen espíritu nos dirija en este tiempo para que podamos, Señor, no solamente asimilar contenido, sino que podamos internalizar tu palabra, que es viva y eficaz. Bendecimos la vida del doctor Samuel, que se da este tiempo para estar con nosotros. Y, Señor, cada uno de nosotros nos disponemos para que esta jornada sea un éxito. Y gracias también por la extensión de un día más para poder reunirnos y aprender. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por la oración, pastora Juani. Doctor Samuel. Bueno, y a todos mis hermanos me presento, soy Valentina Paredes, parte del equipo de CET Distrito Los Lagos, no me había presentado. Estimado ¿Está doctor, dónde Los Lagos? En realidad yo estoy desde Valdivia, se llama CET Distrito Los Lagos, pero es de la región de Los Ríos, ahí un poco confuso. Los Lagos está un poquitito más al sur, pero todos somos uno. Así que, bueno, con esta bienvenida, estimado doctor, respondemos un par de preguntas que quedaron de la sesión anterior o lo dejamos después de su presentación. Porque perfecto. Hoy, miren dónde estoy. Hoy no estoy en la estación de televisión. Hoy estoy en mi oficina. Hoy no hay reloj. Así que si a las 3 de la mañana todavía Gustavo está vivo, podemos hoy estar un poquito más tiempo. Hoy estoy en mi oficina. A menos que mi esposa entre por ahí y diga, véngase aquí a fregar, entonces tengo que irme. Perfecto, entonces lo dejamos para el final. Así que comience nomás, estimado doctor. Saludos. Un honor escucharlo. Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. En hebreo se diría shalom, pero le añadiríamos talmidim, porque talmidim es la expresión que une el estudiantado, pero no es el estudiantado de copiar, sino los que están en diálogo con los rabinos. No es un estudiante que está dormido en la clase, sino los que están, ¿verdad? Discípulo, maestro, con intimidad. Y les saludo a todos en el nombre del Señor y vamos a proseguir este peregrinar. Como todas las clases, repaso algo de las clases anteriores y procedo para indicarle el tema del día de hoy. Lo primero que les debo decir es lo siguiente. Miren, esta es la tercera clase que tenemos. Y el objetivo de la clase en general es, por un lado, mirar los milagros, los mensajes de Jesús de Nazaret y mirar los milagros de Jesús de Nazaret. Y ya les dije desde el día 1, la primera afirmación es que los mensajes y los milagros son dos caras de una misma moneda. Y recuerden que mientras, medio en broma y medio en serio, les dije que congregaciones o ministerios que enfatizan solamente un componente del ministerio de Jesús no le hacen justicia al ministerio de Jesús de Nazaret, que tenía mensajes con implicaciones milagrosas y milagros con implicaciones educativas. Entonces, esa unidad entre lo cotidiano pedagógico y lo prodigio espectacular están complementando el ministerio de Jesús de Nazaret. Primera afirmación. Segunda afirmación. El objetivo
ya no solamente desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva pastoral, primero yo lo quiero edificar a ustedes, que noten detalles del texto bíblico, noten detalles de Jesús de Nazaret que anteriormente no habían visto, o que se va entre los dedos, ¿verdad? Y uno lo nota, pero como hay otros temas que quiera uno destacar. O sea que el objetivo de esta clase no solamente es el contenido de mensaje de milagros, sino uno, edificarles como parte del cuerpo de Cristo, pero segundo, darle temas de sermones y estudios. Ya, de forma tal que hoy, especialmente hoy, y la semana que viene también, semana pasada ciertamente, pero hoy, la semana que viene, todos los que no han preparado el sermón para el domingo que viene, hoy van a sacar el sermón. Porque es un milagro singular de Jesús de Nazaret que pone de relieve y puede manifestarse y puede interpretarse y se puede contextualizar en un momento de pandemia como el que estamos viviendo. Las pandemias nos desajustan, nos amarran, nos desorientan, pero el milagro de hoy, la mujer dijo hasta aquí, yo he estado aquí cautiva y ya van a ver cómo expliquemos eso dentro de un rato. Además, les dije, pero breve, pero quiero destacar que cuando uno estudia los discursos de Jesús de Nazaret, él enseñaba de muchas maneras, pero de tres formas básicas. Tres, no 7. No 24 formas básicas, 3 formas básicas. Enseñaba a través del discurso, ¿recuerdan? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué otro discurso? Aprended de mí, ¿recuerdan? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué otro discurso? Bienaventurados sois, ¿recuerdan? Cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué otro discurso? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, que el discurso pedagógico juega un papel predominante en el ministerio de Jesús, pero no es el único. Segundo tipo de enseñanza que discutimos la semana pasada son las parábolas. Y les mencioné y les insinué y afirmé y volví a repetir de que si usted quiere estudiar el corazón, en el mundo académico se habla de la ipsísima verba, la palabra ahí de Jesús de Nazaret, lo que dijo, tenemos que estudiar las parábolas. Y como ustedes son evangélicos normales, eso quiere decir, eso yo le pregunté a Gustavo si eran normales o no, me dijo, sí, son normales. O sea, si son evangélicos normales, eso quiere decir que ustedes predican de 3 parábolas, quizá 4, uno que otro 5, pero no es que digamos que ustedes sacan 6 meses para estudiar todas las parábolas del evangelio. En mi libro sobre las parábolas identifiqué 31, algunos identifican 36, inclusive hay eruditos que hablan de 52 parábolas, pero dependiendo de cómo usted las defina, porque hay dichos parabólicos que posiblemente se pueden agrupar en un solo sección, pero no son 4 parábolas, son muchas parábolas. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, enseñaba con el discurso, enseñaba con las parábolas y en tercer lugar, tan importante como las primeras 2, enseñaba a través de las oraciones. Y recuerden que les dije que oraba de día, de noche, de tarde, solo, acompañado. Y es interesante que en el examen final que vamos a tener para este curso, yo le voy a poner en el examen, ¿quién en la Biblia no necesitaba orar? Posiblemente uno nada más, Jesús de Nazaret. Sin embargo, oró continuamente, de día, solo, acompañado en el templo, en la sinagoga. Era un estilo de vida de oración. Y es interesante que ese estilo de vida de oración lo tomó el apóstol Pablo y posteriormente dijo, orad sin cesar. Es decir, tener comunión con lo eterno. Cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el discurso, las parábolas, y oraba y decía, venga tu reino. Y oraba y decía, hágase tu voluntad.
oraba y decía, Padre, perdónalos. Oraba y decía, si es posible que pase de mí esta copa. Escuchen bien esto y cópienlo para el sermón, cualquier sermón. Los temas que Jesús de Nazaret incorpora en sus oraciones son los temas que les preocupaba al Señor más. Usted no ora porque usted no tiene camisas amarillas. Usted no ora pidiéndole al Señor, Señor, deme un pantalón gris. No, esas son trivialidades. Usted ora por su salud. Usted ora por su bienestar. Usted ora por su familia, por temas importantes. Y cuando estudiamos los temas de Jesús de Nazaret, descubrimos los temas que eran importantes para él. La primera lección vimos las oraciones. La segunda lección vimos las parábolas, los mensajes de las parábolas. Y el día de hoy comenzamos con los milagros. En mi libro, otro libro de milagros, les explico que nosotros podemos dividir los milagros de Jesús de Nazaret en 4 tipos de milagros. Y usted puede enseñar 4 semanas de los milagros de Jesús de Nazaret o 4 meses. Primer tipo de milagro, sanidades. Segundo tipo de milagro, liberación de demoniados. Tercer tipo de milagro, resurrección de muertos. Cuarto tipo de milagro, milagros sobre la naturaleza. Y antes de empezar, le añado lo siguiente, empezar con el video, porque hoy sí que van a tener, ¿verdad? Hoy sí que hay que orar antes que empiecen a ver el video. Le indico lo siguiente, para que Gustavo y Valentina, este es el sermón del domingo. Todos los enfermos que se encontraron con Jesús fueron sanados. Todos los endemoniados que se encontraron con Jesús fueron liberados. Todos los muertos que se encontraron con Jesús fueron resucitados. Y en todas las crisis de la naturaleza, caminar sobre las aguas o los vientos o la pesca milagrosa, que Jesús se había involucrado, hizo un milagro espectacular. El día de hoy vamos a empezar a tener un gusto sobre los milagros en la vida de Jesús de Nazaret, especialmente un milagro significativo que vamos a estudiar y vamos a dialogar sobre él en el nombre del Señor de la vida. ¿Qué ustedes creen si empezamos el día de hoy, luego de ese abrir de boca, y le decimos a Valentina o a Gustavo, no sé quién es el que tenga, le decimos, cámara, por favor? Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Proseguimos de esta forma nuestro curso sobre los mensajes y los milagros de Jesús de Nazaret. En esta ocasión vamos a explorar el tema de los milagros. Ya hemos visto cómo Jesús de Nazaret era reconocido como rabino, como maestro en la Galilea, también en el sur, en Jerusalén. Lo reconocían como una persona que tenía autoridad moral. Recuerden que los que lo oían decía, este no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Y esa autoridad de Jesús se manifiesta en sus enseñanzas. Y ya en las clases anteriores, en primer lugar, les indiqué que las oraciones de Jesús revelan no solamente su piedad, su espiritualidad, su vida profunda de oración, sino que también identifica enseñanzas. Y en la oración, por ejemplo, en Juan 17, afirmó la importancia de descubrir la paz que proviene únicamente del Señor. ¿Recuerdan? En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También, posteriormente, la semana pasada, estudiamos el tema de las parábolas. Las parábolas como vehículo de comunicación del reino de Dios. Y les hablé la semana pasada de que las parábolas contienen el corazón de la doctrina de Cristo. Contienen el corazón del mensaje de Jesús de Nazaret, que es el reino. Y como modelo del reino estudiamos las parábolas que están en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, las parábolas de lo perdido. Y vimos el contraste
entre el dolor cuando algo se pierde y el contentamiento cuando se encuentra. En primer lugar, una oveja, luego una moneda. Finalmente, descubrimos el poder de Dios en la salvación y en el proceso de encontrar a un hijo perdido. Y en ese entorno indicamos que la parábola del hijo pródigo no solamente habla de un hijo perdido que se fue, sino otro hijo perdido que se quedó. Y para esos dos hijos perdidos se presenta un padre perdonador. Se destaca de esa manera el milagro del amor y del perdón de parte de Dios. Hoy vamos a comenzar a ver los milagros. Y vamos a ver cómo los milagros no solamente son milagros, no solamente son manifestaciones del poder de Dios, no solamente son manifestaciones de la gracia divina, sino que también son enseñanzas. Una parte significativa del ministerio de Jesús de Nazaret se llevó a efecto en el norte, en la Galilea, un sector de la Tierra Santa fértil, hermoso. Es una región verde, llena de llanos, montañas, lagos y ríos. En la Galilea, específicamente en Nazaret, Jesús se crió. Y en esa misma región, posteriormente, comienza su ministerio y se muda a Capernaum, que es una ciudad que está en las riberas del lago de la Galilea. Y alrededor de ese lago, el Señor lleva a efecto gran parte de su ministerio. Alrededor de ese lago, Él da sus enseñanzas. Alrededor de ese lago, Él hace los milagros. Alrededor de ese lago, Él pone de manifiesto el poder de Dios. Alrededor del lago, liberó el Señor endemoniados, como el joven gadareno. Se trata de gente cautiva que estaba desorientada en la vida. Personas con instintos suicidas y deseos de hacer el mal. Víctimas de los cautiverios, de los dolores, de las angustias, de las desesperanzas. Eran personas que vivían entre las tumbas, entre los muertos, en las penumbras, pero que al encontrarse con el poder de Dios que se manifestaba en Jesús, quedaban liberadas de sus tormentos, claros de mente, transformadas por el poder de Dios, redimidas por la gracia divina. Ante el poder del Señor, los endemoniados quedaban liberados, restaurados, transformados, redimidos, liberados, cautivos, bendecidos. Ante la virtud divina, la gente descubre nuevas posibilidades de vida. Disfruta oportunidades nobles para ser feliz. Encuentra sentido de dirección en la existencia humana, orientación, encuentra razón de ser y razones para vivir. Ante la gracia del Señor, los gadarenos de la vida descubren que Dios nos creó para que estuviéramos liberados, no para que estuviéramos cautivos. Dios no nos creó para que viviéramos tristes, desorientados, infelices, acomplejados, destruidos, amargados. Dios nos crea para que vivamos vidas felices, liberadas y transformadas. Nuestro futuro y nuestro porvenir no son las cadenas, no es el dolor, no es el cautiverio, no es la angustia, no es la desesperanza. No vivimos creados para estar encadenados. Fuimos creados para ser bendecidos. Fuimos creados para ser felices. Fuimos creados para alabar y cantar y glorificar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Fuimos creados para gritar a los cuatro vientos como Job. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que en mi carne, en medio de las realidades de la vida, yo he de ver a Dios. He de ver su misericordia, su amor y su paz. Los endemoniados de la Galilea y los cautivos de todos los tiempos y lugares descubren que Dios libera a la gente para que ame, perdone, ayude, apoye al necesitado y le dé la mano al caído, herido y oprimido por las fuerzas del mal. Dios no nos creó para vivir heridos, ni enojados, ni amargados, ni para vivir en la oscuridad de la existencia humana, ni para vivir de forma infeliz.
Dios no nos creó para odiar, para estar llenos de resentimientos, amarguras. Dios no nos creó para vivir de complejo en complejo. Dios nos creó para que fuéramos personas felices. Dios quiere que usted sea una persona grata y que tenga una familia digna y que viva orientado hacia la paz, hacia la gracia, hacia la misericordia, para que usted pueda vivir, disfrutar la gloria de Dios. En esa misma región, en la Galilea, el Señor alimentó a miles de personas que le seguían y no tenían comida. Les alimentó con el pan diario y con la palabra de la esperanza. Se preocupó por sus necesidades alimentarias y por el bienestar de sus familias, por el crecimiento espiritual. En el lago de la Galilea, además, el Señor caminó sobre las aguas, reprendió los vientos y cuando calmó la tempestad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, alguien que vio el incidente desde la orilla del lago exclamó: ¿quién es ese que aún los vientos y la mar le obedecen? En esa misma región de la Galilea, el Señor respondió a los clamores más hondos y sentidos del alma humana con una serie de mensajes extraordinarios. Por ejemplo, en el monte de las bienaventuranzas frente al lago de la Galilea, el Señor presentó el fundamento de la gente liberada, de la gente feliz. Son bienaventurados las personas que lloran porque recibirán consolación, las mansas porque recibirán la tierra por heredad, las que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciadas, y las misericordiosas, las de limpio corazón y las pacificadoras porque han descubierto el poder de la misericordia del Señor. De acuerdo con el mensaje de Jesús, la gente es feliz y dichosa no por lo que tiene, por lo que cambia, por lo que guarda, por lo que permuta, por lo que transfiere. Tener más o menos no aumenta ni disminuye la felicidad. De acuerdo con el mensaje de Jesús de Nazaret, la gente es feliz cuando tiene una razón para vivir. Es feliz cuando da por gracia lo que por gracia ha recibido. Es feliz cuando se pone en las manos del Señor y es capaz de decir: Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gente es feliz cuando exclama: soy feliz porque Cristo vive en mí. Soy feliz porque amo, perdono, ayudo y comparto. Soy feliz porque no me amarran las cadenas del egoísmo. Soy feliz porque no estoy cautivo en los resentimientos, ni en los complejos, ni en los enojos. Soy feliz porque tengo una razón para vivir. Y cuando se desorienta la gente, cuando la gente pierde el sentido de dirección, es feliz cuando descubre y entiende que el Señor no lo deja solo y le da la mano en el instante oportuno para que se levante. La gente es feliz cuando agradece. Es bienaventurada porque agradecer es un acto de humildad y sinceridad que reconoce que alguien le dio la mano, que alguien le apoyó, que alguien se preocupó por usted y que lo ayudó a seguir adelante. Jesús de Nazaret nos dio el ejemplo cuando indicó: te alabo, oh Padre, porque siempre me escuchas, porque has escondido estas enseñanzas de los sabios y de los entendidos para revelarle a los mansos y a los humildes de corazón. En efecto, la felicidad, la bienaventuranza está íntimamente relacionada con el agradecimiento. Y como el Señor provenía de esa misma región de Galilea, su fama se extendió por toda la comunidad. La gente de esos pueblos comenzó a decir que del pequeño e insignificante poblado de Nazaret salió un joven rabino que predicaba y enseñaba, no como los escribas y los fariseos,
sino como quien tiene autoridad. Comenzó a escucharse en los alrededores del lago las noticias de un joven predicador que no solamente hablaba, sino que liberaba a los endemoniados y, como si fuera poco, sanaba a los enfermos, reprendía los vientos. La fama de Jesús se extendió por todo el norte de la Tierra Santa. La gente comenzó a distinguirlo por el bien que hacía, por sus palabras elocuentes, por su buen testimonio, por los milagros que llevaba a efecto. No conocían a Jesús de Nazaret por ser una persona hostil, despiadada, sino porque amaba a la gente. No lo conocían porque hablaba de forma impropia. Lo conocían porque tenía palabras de vida eterna. No lo conocían porque actuaba de manera injusta, sino que hablaba y decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. No lo conocían por tener una vida desorientada, vacía y desajustada. Vivía orientado hacia la paz. Vivía orientado hacia la voluntad de Dios. Vivía orientado hacia la misericordia divina. No vivía la vida loca, sino la vida justa, grata, noble y digna que caracteriza a los hijos y las hijas de Dios. La gente de la Galilea conocía al Jesús que perdonaba, reconocía al Señor que amaba, sabían del predicador que respondía a las necesidades de la gente, escuchaban de un rabino que hacía que las personas descubrieran un nuevo sentido en la vida y se levantaran de sus letargos emocionales y espirituales. En la Galilea, además, conocían a Jesús por su buen testimonio, y tener buen testimonio es indispensable para ser feliz. Que no lo conozcan a usted por ser una persona descontrolada de carácter y de temperamento. Que no lo conozcan por ser iracundo, irracional, impropio, pendenciero. Que no lo conozcan por hablar malo, ni por ser agresivo, ni por ser mentiroso, ni por ser abusivo. Que no lo conozcan por ser el peor de los compañeros de trabajo, ni por gritarle a sus hijos, ni por ofender a su cónyuge, ni herir a su familia. Queremos que la gente le conozca porque usted ama, perdona. Que lo conozcan porque usted le da la mano al caído, porque usted ayuda al necesitado. Que lo conozcan porque usted tiene buen testimonio en la iglesia, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo. Que lo conozcan porque usted es un buen miembro de la iglesia, un buen colega en la comunidad y un buen compañero de trabajo. Yo quiero que lo conozcan porque usted es un hombre y una mujer de bien, una persona humilde, grata, un ser humano ejemplar, una persona que brilla por el testimonio bueno que da. Según el texto bíblico, cuando Jesús llegó a la tierra de Genezaret, en Galilea, y desembarcó, la comunidad lo reconoció como un hombre de bien, como un buen rabino, como un predicador itinerante grato. Su fama, la fama de Jesús le precedía, y era una fama buena, grata, noble. Cuando la gente tiene buen testimonio, las personas a su alrededor lo reconocen, lo saben, lo distinguen. Y como la fama del Señor era que sanaba personas, comenzaron las comunidades a buscarlo para que sanara a sus enfermos. Si su fama es de altanero, prepotente y orgulloso, no suren sus situaciones para que diga lo bueno, extraordinario y sabio y perfecto que usted diga que usted es, y lo pequeño y lo ignorante que son los demás. Si su fama es de ser una persona malcriada, no le faltan los momentos para que el temperamento se descontrole y usted le dé rienda suelta a las malas palabras, a las groserías, a los gritos, a las actitudes impropias. Si su fama es de chismoso o de chismosa, prepárase, porque en su oficina lo van a llenar, se va a llenar de gente
que le va a traer cuentos. Sin embargo, si su fama es de ser una persona de bien, entonces la gente lo va a notar y lo va a bendecir. Yo quiero ser conocido como un hombre noble y grato, como una persona responsable y trabajadora, como alguien que es capaz de perdonar, capaz de ayudar a la gente necesitada, capaz de darle la mano a la gente desorientada. Que lo conozcan a usted porque bendice a la gente, no porque ofende, no porque maldice. Bendiga a alguien todos los días en el nombre del Señor y que la gente sepa que usted está orientado hacia la bendición, hacia la gracia, hacia la gloria, hacia la virtud divina. De pronto, el Señor llegó a la región de Genezaret y ya la gente lo conocía por la mujer que había tocado el borde de su vestido. Esa mujer se metió en el medio de la multitud, se coló entre los discípulos, se abrió paso entre los líderes de la sinagoga y comenzó a decirse a sí misma: si tan solo tocare el borde de su vestido, seré salva. Y porque estaba decidida a recibir el milagro de Dios, tocó el vestido del Señor, el manto de oración, el talit, tocó un pedazo de tela y quedó sana de su enfermedad. Más que la tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. Aquella mujer tocó el manto de oración de Jesús, pero más que la tela, tocó un pedazo del cielo. Tocó las puertas de la gracia, tocó el corazón de Dios. Aquella mujer rompió con los paradigmas y las normas religiosas de la época. Las mujeres no podían tocar a los rabinos. Si estaban enfermas, no podían salir de su casa. Sin embargo, la necesidad de un ser humano ante Jesús es más importante que la religión. La necesidad humana es más importante que los dogmas. La necesidad humana es más importante que las leyes religiosas, que los reglamentos que ponían los rabinos. Esa noticia de que Jesús había sanado a una mujer que lo tocó se regó por toda la región, pues cuando llegó a la tierra y a las diversas ciudades de Genezaret, comenzaron a traerle los enfermos. Llegaban de todos los lugares, de todas las aldeas, de todas las ciudades y de todos los campos, de todos los estratos sociales de la comunidad. Llegaban los enfermos en sus lechos, paralíticos, y le rogaban y le pedían al Señor: permítenos tocar tu vestido. Querían ver nuevamente el milagro de la mujer que había tocado el manto de oración de Jesús. Cuando la mujer tocó su manto, Jesús detuvo la comitiva. Le pidió al grupo que le acompañaba que se parara, porque alguien tenía necesidad y lo había tocado. Los discípulos no lo entendieron, pero el Señor les dice: alguien me ha tocado de forma diferente. Alguien se ha llegado a mí de una manera no usual. Alguien me ha arrebatado un milagro y ustedes no se han dado cuenta. Aquella mujer no tomó en consideración lo que pudieran decir de ella. No escatimó esfuerzos para llegar donde Jesús. No le importó las repercusiones de sus actos. Su necesidad era tan profunda que superó los cautiverios religiosos y el qué dirán de la comunidad. Se allegó ante el Señor y con su decisión y con su certidumbre y con su fe recibió el milagro del Señor. Recobró su salud. Se reincorporó a la sociedad como una persona normal. Esa mujer se dijo a sí misma: yo no quiero estar cautiva. Esa mujer se dijo ese mismo día, cuando el sol en la mañana despertó quemando las cadenas: yo no quiero estar destruida. Yo no quiero estar enferma. Yo no quiero ser una mujer amargada. Yo no quiero ser una persona infeliz.
Yo lo que quiero es estar sana y disfrutar el poder, la misericordia y el amor de Dios. Y esa actitud valiente y decidida de la mujer se conoció en toda la región. La gente decía que cuando los enfermos tocaban la ropa del Señor con fe, quedaban sanos. La comunidad afirmaba que cuando las personas necesitadas se allegaban al Señor, al famoso rabino de Nazaret, Jesús, el Señor los atendía con gracia, escuchaba sus clamores, respondía a sus oraciones y les liberaba de sus cautiverios. Se supo en toda la región que Jesús era un predicador y un maestro misericordioso, que tenía compasión de la gente, que amaba y ayudaba a las personas en necesidad, con dolores físicos, espirituales, emocionales. Los hombres y las mujeres de la Galilea al principio pensaron que el poder estaba en la tela y en el manto de Jesús. Pensaban que el poder estaba en el manto. La bendición no está en la tela, sino en el amor de Dios. No está en el vestido, sino en la misericordia del Señor. El poder no está en el manto, sino en la gracia divina. El amor de Dios tiene poder sanador. La misericordia divina tiene virtud restauradora. La gracia de Dios tiene la capacidad y el deseo de hacernos bien. Dios no nos creó para que estuviéramos cautivos. Aquella mujer vivía cautiva en su enfermedad hasta que dijo, hasta hoy. Y una vez se sanó, la fama de sanador de Jesús de Nazaret se movió alrededor del lago. De acuerdo con el texto bíblico, todas las personas que lo tocaron quedaron sanas de sus dolencias. No solamente la mujer que lo tocó en la sinagoga. Los que estaban paralíticos quedaron sanos. Los que tenían enfermedades de la piel, como los leprosos, quedaron sanos. Los que tenían condiciones mentales, como los endemoniados o los lunáticos, quedaron liberados. Los que no tenían esperanza descubrieron razones para vivir. Los que vivían cautivos de diversas maneras fueron liberados. Los que no tenían futuro recobraron ánimo, vigor y sentido de dirección en la vida. Inclusive los sordos, los que tenían alta presión y el colesterol descontrolado, los diabéticos, los que tenían úlceras y cánceres quedaron sanados por el poder divino. Y los que habían perdido la voluntad para cuidar y mantener a su familia, descubrieron el mensaje de Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor cobrarán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De pronto el Señor llega con su fama de sanador y el pueblo se levanta a recibir sanidad. La gente comienza a decir, yo quiero tocar el manto de su amor. Comienzan a decir, yo quiero tocar el manto de su misericordia. Comienzan a decir, yo quiero tocar el manto de su poder. Yo quiero tocar el manto de la esperanza. Aunque la gente se interponga en mi camino, aunque mi familia no lo entienda, aunque esté desechado por los médicos, aunque el proceso de divorcio esté avanzado, aunque ya yo no tengo fuerza para luchar, yo quiero tocar ese manto de Dios que tiene salud, bienestar, salvación, liberación y vida en abundancia. Aquella mujer se decidió tocar el borde del vestido de Jesús. Y una vez quedó sana, se regó la fama en la comunidad que el Señor sanaba. Y una de las implicaciones de la sanidad es que al sanar Jesús de Nazaret a la gente enferma,
le devolvía el poder mayor que puede tener el ser humano, y es el poder valerse por sí mismo. En la sanidad de los enfermos, de los ciegos, de los paralíticos, de los hemorroidizos, de los que tienen hemorragia, de espina bífida, todos los enfermos en el Evangelio, una vez se sanaban, el Señor les devolvía el poder de valerse por sí mismo, que es el poder del triunfo. La gente llega donde Jesús y se decide tocar el borde del vestido del Maestro. Llega a tocar su ropa y tocar el trono de su misericordia. Llega a tocar el borde del vestido del Señor y escuchar su perdón, escuchar su misericordia. Y el Dios eterno ve sus lágrimas, ve su angustia, ve su necesidad de paz. Para comenzar el diálogo, les digo lo siguiente. Los mensajes de Jesús de Nazaret en sus oraciones y en sus parábolas nos dan valores para vivir de acuerdo a los postulados del reino. Pero los milagros demuestran su misericordia y nos enseñan que Dios no está satisfecho con el cautiverio humano, porque lo que quiere es que tengamos vida y vida en abundancia. Prosigamos con las preguntas. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han quedado? ¿Cómo han quedado? Déjenme hacer una declaración teológica y homilética, para entonces que yo sé que Valentina tiene una lista ahí de preguntas y Gustavo. Pero déjenme hacer esta declaración teológica. Miren, se supone, de acuerdo a las leyes rabínicas, que aquella mujer no saliera de su casa. Olvídense de tocar a alguien. No podía salir de la casa. 2. Se supone que no tocara a sus hijos, ni abrazara a su esposo. 0. No. Se supone que hablara con sus vecinos a la distancia, porque puede ser que se acercaban sin querer y los tocaba y los contaminaba. Y olvídense, no hay forma de que tocara un rabino. El día de hoy, yo estoy en Jerusalén y estoy con Noemí, el rabino me da la mano y cuando Noemí lo mira le hace así. Ya, pero no le da la mano. Todavía el día de hoy. Esa mujer que vive cautiva dijo, hasta aquí yo he sido un infeliz y ahora en adelante voy a romper con esto. Y no hubo religión en el mundo que la detuvo para ponerse de pie y declarar su liberación. Cuando la gente toma decisiones firmes, Dios los responde y Dios las atiende y Dios los afirma. Un elemento más. Mire, a mí me gustaría decirle a ustedes, mira, Gustavo, mandarle un memo a Gustavo y el superintendente de las asambleas de Dios en Chile, decirle, miren, no se preocupen que de ahora en adelante nadie va a resbalar y caerse. La vida no es así. Resbalamos y caemos. Pero Dios ha sido tan bueno que nos dio 2 buenas manos. Que cuando caemos, la ponemos en el piso y nos levantamos. Y escuchen esto bien. Lo peor que le puede pasar a alguien en esta vida es resbalar, caerse y enamorarse del suelo, porque se queda en el suelo. Lo peor que le puede pasar a un encarcelado es enamorarse del carcelero, porque se queda cautivo. La sanidad que Dios nos da en el Nuevo Testamento le devolvía a los seres humanos el poder mayor que pueden tener las personas, que es ser señores y señoras de su propio futuro, gobernar su vida para conquistar el porvenir en el nombre del Señor. Y ahora sí escuchamos todas las preguntas, pero Valentina, ya yo le había dicho a Gustavo que me hicieran preguntas solo que yo supiera. Así que todas las que yo sé, las hace. Ah, perfecto. Por favor. Muy bien.
Doctor Samuel pregunta, ¿comenzamos con las preguntas de la semana pasada Por o favor. comenzamos con las de ahora? Ya, perfecto. Tenemos 3 preguntas. Una es de Cristian Palma, que dice Saludos, Cristian, justamente, saludos. dice así, justamente respecto a la formación del carácter, considero que el énfasis de muchas iglesias está puesta en las manifestaciones espirituales, por sobre la formación del carácter. ¿Qué consecuencias podría traer este desequilibrio? Gustavo, ¿cómo permitiste esa pregunta? Ese es el curso, ese es el próximo curso. Mire, buena pregunta. ¿Cómo que se llama él? Cristian. Cristian, te voy a llevar a Jerusalén y allá te voy a botar el pasaje para que te quedes conmigo allá, enseñando y trabajando. Mira, en la enseñanza cristiana, el objetivo de la educación cristiana es formar personas a la imagen y semejanza del Señor. Pero la educación cristiana contiene valores, enseñanzas de Jesús de Nazaret, discursos, milagros, milagros de Eliseo, de Elías, salmos. O sea, es una gama extensa de enseñanzas que nosotros tenemos en la Biblia. Pero el objetivo, o sea, no es el entretenimiento. El objetivo no es que digan, oye, pero qué bien habla Gustavo. ¿Cómo es posible que Hernán, como explica la palabra, qué bonito? Gloria a Dios si lo hacen bonito. Pero el objetivo es la información. 2, la formación. Y 3, la transformación. O sea, nosotros no estamos en el negocio del entretenimiento dominical. Lo que queremos es la modificación de la conducta. Lo que intentamos es la revisión de las prioridades en la vida. O sea, lo que nosotros queremos en la educación cristiana es sacar el mejor Samuel Pagán que pueda existir. Y la mejor Nelly Baez que puede existir. Y el mejor Jorge Valencia que puede existir. ¿Por qué? Porque el objetivo no es parecernos a alguien. Pues gloria a Dios si nos parecemos, pero eso no es el objetivo. El objetivo de la educación cristiana es poder expresar con seguridad lo que me sucede es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y añade, y cuando dice, pero ¿qué significa eso? No es sencillo, que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Si me hubiese tocado a mí enseñar esa doctrina, predicar, presentar ese texto, hubiese yo escrito, del cielo le caían los ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. Pero es interesante que Juan dice, no, es del interior porque ya el Señor vive dentro de ti. Entonces tú tienes que dar los frutos que salgan de adentro, que según el Juan el Bautista son frutos dignos de arrepentimiento. Muy buena pregunta esa. Muy buena pregunta. Muy buena, muy buena. Seguimos, Valentina. Perfecto. Entonces ahora tenemos una pregunta del pastor Valentín Libuy, que dice, y cuando Eliseo dice, Padre mío, y gente a caballo, ¿está el pastor Valentín acá, cierto? Lo vi. Saludos, pastor. Sí, Creo que lo vi porque sería hola, muy bueno. Sí. Perfecto, Sí, pastor, que contextualice su pregunta. Claro, Está de Talca. hablaba, sí, de Talca. Buenas noches a todos, bendiciones, pastor Samuel. Mire, lo que pasa es que era en base a que el doctor Samuel había hablado acerca de que los profetas, o no, a ver, que no mencionaban el Padre mío. Entonces yo me recordé de ese pasaje, en este caso de Eliseo, que mencionaba Padre mío. No sé si está bien. Sí, correctamente. Lo que te digo es que no lo enfatizan. El único que lo enfatizó como diálogo interno con Dios fue Jesús de Nazaret. Pero sí, y los salmos también, Padre eterno, pero no es el tema continuo. En el Antiguo Testamento, Dios es más descrito por el carril de la eternidad. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi roca,
Él es de los ejércitos, son atributos extraordinarios. Padre es muy íntimo. Jesús fue el que destacó ese componente, pero hay en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que Jesús saca ese elemento lingüístico y teológico y lo ubica en la teología central de Jesús de Nazaret. La relación padre-hijo se hace íntima con Jesús de Nazaret. Buen comentario ese, ¿eh? Valentín. Muy bien. Te debo un café allá en Jerusalén. Seguimos. Muchas gracias. Ahora hay una pregunta de David Soto que dice, ¿qué respuesta David se puede Sola, dar? saludos, David. Dice, ¿qué respuesta se puede dar a los cesacionistas en relación a los milagros en estos días? Mira, me la hicieron en la universidad estos días. Que por qué, y con nombre y apellido, ¿por qué no habían resurrecciones el día de hoy? La gente se sana de dolor de cabeza y se sana de dolor de muela y de las uñas, pero milagros con letra mayúscula. Me hacen la pregunta y entonces yo me quedo así, ¿verdad? Recuerden que uno contesta desde la perspectiva, en caso mío, de un traductor de la Biblia, de un profesor de Biblia, de hebreo, ese tipo de cosas. Y cuando yo iba a contestar, alzó la mano de la facultad y dice, doctor, permítame a mí responder. Y yo dije, pues dice, un médico. Y yo digo, pues muy bien, ¿qué tú tienes que decir? Me dice, para uno ver un milagro, uno tiene que estar en el lugar preciso, a la hora precisa. Cuando Jesús hizo milagro en la Galilea, los de Jerusalén no lo vieron, solamente los que estaban en la Galilea. Y para ver un milagro hoy de resurrección, uno tiene que estar en una sala de operaciones. Uno tiene que estar en un lugar donde hay muertes continuamente para ver cómo es que Dios maneja el asunto. Y me dice él, y dice al grupo, para que ustedes tengan una idea, recientemente, no digo cuándo, a mí se me murió un paciente y lo tratamos de salvar porque era joven. Lo trataron de salvar, no podía. Después de 20 minutos tratando lo taparon. Fueron ahí y cuando van de camino a avisarle a la familia, la enfermera viene corriendo diciendo, no, doctor, venga. Y la frase que utilizó, volvió a vivir. Lo que decía el médico, si usted quiere ver un milagro de resurrección, usted tiene que estar en el lugar preciso. Y dice él, nosotros los médicos vemos continuamente este tipo de milagros para la mismísima gloria de Dios. Alguien puede preguntar, pero ¿y los milagros sobre la naturaleza que nosotros no podemos entender? Muy bien, muy bien. O sea, la ciencia en este momento, nuestro conocimiento científico no puede explicar cómo caminó sobre las aguas, ni cómo calmó la tormenta. Nuestro conocimiento actual. Pero hace 200 años, el conocimiento no nos daba para entender que la penicilina podía detener las enfermedades. Pero el día de hoy lo entendemos. O sea, de aquí a 100 o 200 años, vamos a tener una capacidad más amplia de entender lo que sucedió. Lo que yo le digo a mis colegas en la universidad, y se lo comento a ustedes en este ámbito académico del seminario, es que pensar que Dios no puede hacer algo porque nosotros no lo podemos explicar ni lo podemos entender es una arrogancia humana altísima. Ya. Que yo no lo pueda entender no quiere decir que no pueda pasar. Hay mil cosas que yo no puedo entender, pero que suceden por la gracia y por la misericordia del Señor. Magnífica pregunta. Seguimos, Valentina. De las preguntas de la semana pasada, son esas las que me hicieron llegar. Y ahora, mientras terminaba el video, hay una pregunta de Catherine Moreno, muy bien, que es muy personal y bonita. De una otra manera está pidiendo esta ayuda de cómo expresar algo más que una pregunta académica. Es una pregunta muy
muy personal. Dice, pastor, ¿cómo animas y levantas a una familia que puso sus esperanzas en un milagro de Dios, pero que el ser querido partió a su presencia? Magnífico. Esa es una buena dinámica pastoral. Mire, hay personas que se van, según nuestro criterio, a destiempo. Se van un poco antes o se tardan en irse. Uno que se fuera y no se van. O sea, el tiempo no nos corresponde a nosotros. Yo he tenido colegas que un colega muy importante, un teólogo muy joven, muy inteligente, murió a los 40 años. Jóvenes, niños que mueren, jovencitos que tienen enfermedades que mueren, con la pandemia, antes de la pandemia, con cánceres, con mil cosas. Yo lo que le digo a la gente es que uno nunca se va el día antes. Uno se va cuando Dios lo llama. Y Dios llama a uno cuando uno culmina de hacer lo que Dios quiere que uno haga. De pronto viene un niño, una niña, un bebé, nace y muere a los 3 días. Esos 3 días fueron suficientes para enseñarle algo a los padres, para enseñarle algo a las personas que estaban alrededor de ellos. No hay forma en el mundo, no hay forma en el mundo de poder explicar y poder consolar a una mamá que pierda un hijo y un papá que pierda un hijo. Eso es un dolor indecible. La única consolación que nosotros recibimos de Dios es que se fue luego que Dios culminó con esa persona de hacer lo que tenía que hacer. Y eso nos da sentido de esperanza porque posteriormente le vamos a ver. Pero de acuerdo al Salmo 90, 1000 días son como el día de ayer que pasó, porque el reloj de Dios no está cautivo en nuestros relojes. Y hay cosas que no entendemos el día de hoy, pero que llegará el momento que sí podamos entender. Magnífica pregunta, muy existencial y muy pastoral. Valentina. Muchas gracias por su respuesta, doctor. El cambiar perspectivas y entregar también un poquitito de nosotros siempre es lo que marca la diferencia finalmente. Tenemos otra pregunta de Paulina Muñoz que dice, Paulina, saludos. Paulina Muñoz dice, estimado pastor, ¿cómo podría sintetizar las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos? Este es otro curso completo. Mira, en mi libro sobre las parábolas, el argumento mío, el argumento teológico es que el corazón del mensaje de Jesús es el reino. Punto. Vino a traer el reino. Ese es lo que vino Jesús. Pero las parábolas, presentó el reino desde diferentes ángulos. Y entonces las parábolas nos dan un panorama más amplio del reino. Entonces, en mi libro sobre las parábolas y en el curso que doy sobre las parábolas, distingo parábola del rey, el reino, parábola de los ciudadanos del reino, parábola de los valores que se tiene que tener para estar en el reino, parábola de los enemigos del reino, parábolas de los desafíos del reino, parábolas de Israel como parte del reino, parábolas de la iglesia como parte del reino. Es decir, que yo divido todas las parábolas, todas de Jesús de Nazaret en relación al reino, porque el reino no era otra cosa que la manifestación plena de la voluntad de Dios en medio de la historia de la humanidad. Y esa voluntad de Dios que se mete en la historia, Jesús de Nazaret, inaugura el reino, pero no lo explota totalmente. Todavía hay revelaciones del reino que le llegó a José Herrera la semana pasada y a Marcela el mes pasado y a Hernán, ¿entiendes? O sea que hay una intervención de Dios en Jesús, pero Jesús dice, a ustedes le conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que él se vaya? Y añade, es que cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Entonces el Consolador
les va a recordar lo que yo dije y además les va a enseñar nuevas cosas. Quiere decir que el reino está manifestándose el día de hoy. Y añado un detallito final para culminar esta pregunta. Miren, en el reino, Cristo no viene a enseñarnos cómo es que se muere. Para morirnos no tenemos que tomar ningún curso. O sea, yo estoy seguro que Gustavo no tiene el curso allí en el seminario Muerte 101. Entonces de pronto alguien está enfermo, se preocupa, el médico le dice, te va a morir. Dice, no, yo no he tomado el curso. No. El problema no es morirse. Según la escritura, todos moriremos y después del juicio. El problema es vivir. Cristo se mete en la historia para enseñarnos cómo es que se vive. Cómo se vive con nobleza. Cómo se vive con dignidad. Cómo se vive liberado en un mundo cautivo. Cómo se vive con un marido maltratante sin agajarlo por el cuello y matarlo. Cómo se vive con una esposa paliadora sin volverse uno loco y tener que ponerse la pastilla de la lengua, debajo de la lengua para que no le explote el corazón. O sea, vino el Señor a que tuviéramos vida y con apellido, vida en abundancia. Es decir, vivimos de pie en una sociedad que dobla sus rodillas delante de los baales de la existencia humana, pero nos enseña a vivir y vivimos con dignidad y exclamamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Buena pregunta también, Valentina. Seguimos. Otra pregunta que tenemos es de Héctor Castro. Héctor, saludos. Dice, Jesús fue poseedor de la fe perfecta. En el milagro de sanidad de la mujer con flujo de sangre, ¿qué matices de esta clase de fe manifestó ella? Ella dijo, de hoy hasta hoy yo soy un infeliz. Hasta hoy yo he vivido cautiva. Hasta hoy yo he vivido amargada. Hasta hoy yo he vivido destruida. Digo, hasta aquí. Y porque se decidió ser feliz, Dios honró esa fe y la bendijo de forma extraordinaria. Lo que es interesante, pero del texto bíblico, para los que vayan a usar ese texto para el sermón del domingo, es que los discípulos, digo acá entre ustedes y yo, acá, yo no sé si los discípulos eran chilenos o puertorriqueños, pero le respondieron con una mala crianza. ¿Ustedes se dieron cuenta de esto? El Señor dice, alguien me tocó. ¿Cómo que alguien me tocó? Aquí te ha tocado todo el mundo. El Señor dice, espera un momentito. Sí, me ha tocado todo el mundo, pero alguien me tocó de forma diferente. Eso es lo que quiere decir Jesús. Entonces, lo atiende con dignidad, con gracia. Así que si hay algún chileno o puertorriqueño como yo que de vez en cuando sale con una respuesta así, sepan que Cristo tiene misericordia y nos atiende y nos ayuda como quiera. ¿Ya? Valentina, seguimos. Hasta ahora, hasta el momento, esas son las preguntas que se encuentran en el chat. Ahora acaba de ingresar una nueva, así que la vamos a leer de inmediato. Es de Patricia Núñez. Sí. Y dice, cuando Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿qué cosas son esas añadiduras? ¿Lo espiritual para vivir en el reino? El reino es buscar la voluntad de Dios, su justicia, sus implicaciones. La voluntad divina y la implicación de su voluntad. Y luego los apetitos nuestros, los deseos nuestros serán añadidos. O sea, yo quiero ser una persona que tener un carro más grande, más pequeño, una casa, yo quiero tener este tipo de ministerio, yo quiero tener una camisa amarilla, todo eso es secundario. Lo importante es el reino, que es la voluntad de Dios, y lo demás, y su justicia, que es las implicaciones del reino. Lo demás viene por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Relacionado con esa pregunta, añado lo siguiente. Miren, Dios es tan bueno, que responde a nuestras necesidades, no como nosotros pedimos. Porque a veces pedimos no como nos conviene.
responde a nuestras necesidades. Miren la expresión que usa el apóstol. Conforme a sus riquezas en gloria. O sea, responde a nuestro clamor y aunque nosotros no lo entendamos, está respondiendo para nuestro beneficio. Quizá en el momento, digamos, ¿cómo yo me beneficio de esto? Bueno, en el momento piensa esto, pero poco a poco vas descubriendo que aunque nuestra voluntad puede ser buena, la de Dios es mejor. Que ante nuestras ideas pueden ser buenas, las ideas de Dios son mejores. Que aunque nuestros deseos pueden ser nobles, los de Dios son mucho mejores. De forma tal que la fe nos motiva a dar gracias a Dios por lo que recibimos y a pedirle al Señor que haga su voluntad en medio de nuestra vida. Si no hay otra pregunta, yo tengo la asignación para la semana que viene, que esta sí que es seria. Estimado doctor, hay varias. No, ahora está explotando el chat. Hoy no tenemos horario. A ver, que hasta se me movió esto. Entonces, acá tenemos una pregunta muy intensa, solo puedo decir eso, del pastor Abraham Cruz. Abraham, dice, habrá muchos Abrahames, pero como Abraham, no habrán. Claro. Dice, si Jesús sanaba a todos y en nosotros está Jesús, ¿por qué no sanan todos los enfermos? ¿Es asunto de fe, de voluntad de Dios, pecados no confesados o maldiciones? Mira, es voluntad del Señor. Cuando alguien me dice, yo no me he sanado, yo le digo a la gente, ojo, espera un momentito. O sea, hay que mirar, hay milagros instantáneos y hay milagros que toman tiempo. Hay sanidades de pronto, pero hay sanidades que toman tiempo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes al invidente, al ciego que estuvo con Jesús? Jesús estaba en una casa y había un montón de incrédulos, los fariseos estaban allí, todos los saduceos. Jesús le dijo, vámonos, salgámonos de aquí, y lo lleva al desierto, un sitio que a mis peregrinos, yo le voy a decir a Gustavo, vamos a preparar un programa especial para las asambleas de Dios en Chile, de forma tal para dar este curso, pero darlo en Tierra Santa, en Galilea, de forma tal que todos puedan disfrutar. Yo lo llevo al lugar donde pasó este milagro. Jesús ora por el ciego. Le pregunta, ¿qué ves? ¿Recuerdan el texto bíblico? El hombre dice, veo los hombres como árboles. ¿Recuerdan el texto bíblico? Jesús dice, espera un momentito, que los seres humanos no son cosas. Volvió a orar, entonces le pregunta, ¿qué ves? Entonces lo vio bien. Hay milagros instantáneos y hay milagros que toman tiempo, pero Dios escucha todas las oraciones. O sea, pensar que porque yo no me sané ayer por la mañana, no quiere decir que no me voy a sanar y que Dios no me escucha. Recientemente en Nueva York, estaba en un culto y me tocaba a mí predicar y alguien oró antes de que yo predicara y se levanta y dice, Señor, dice la oración, te doy hasta mañana a las 2 de la tarde para que me contestes, si no vas a saber quién soy yo. El doctor Pagán con nosotros. Yo no sabía cómo empezar. Hermano, gracias a Dios, que Dios tiene sentido del humor. Pero imagínense, tratando de faltarle el respeto a Dios, diciéndole que Dios tiene que actuar. Dios es soberano y responde a nuestras necesidades conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos. Valentina, seguimos. Seguimos. Ahora con una pregunta de Ruth Rivera. Ruth, saludos. Tienes buen nombre. Dice, bendiciones, doctor Samuel Pagán. Quiero hacerle una pregunta que tiene relación con una que se hizo anteriormente. ¿Cómo consolar a una madre cristiana que ha perdido su hijo no cristiano? ¿Qué esperanza puede dársele? Sí, tiene el punto. Primero, eso es un dolor indecible. Y segundo, hay una promesa de Dios que serás salvo tú y tu casa. No me preguntes cómo es que se cumple eso. No me preguntes cómo es que eso funciona al momento antes de morir. Lo que sí es que yo le creo a Dios
Y yo le digo, cuando eso sucede, le digo a los familiares de una persona que muere de esa manera, que no, confiamos en las promesas de Dios. Yo no entiendo lo que pasó, pero yo confío que Dios es fiel y cumple sus promesas y debe haber actuado con esa persona en el momento oportuno para que proceda al arrepentimiento. Buena pregunta esa. Y es una pregunta muy pastoral, muy inmediata. Digo, yo no quisiera que ninguno le toque una cosa así, pero lamentablemente les va a tocar muchas veces este tipo de cosas. Muchas gracias por su respuesta, pastor. Ahora tenemos otra pregunta de Esteban Droguet. Dice, Esteban, saludos. ¿por qué Jesús hablaba en parábolas, principalmente para algunos y no para otros, según Mateo 13? Muy buena pregunta también. Y esa te la explico en los libros que he escrito. Lo que sucede es que luego de la muerte de Juan el Bautista, Jesús tomó dos decisiones estratégicas. Uno, hablar en parábolas para que lo entendieran los discípulos, pero no los fariseos que estaban detrás de él, que iban a perseguirlo y a tratar de sorprenderlo en un desliz. Primero, las parábolas vienen para que los fariseos no entendieran, pero los discípulos sí. Pero si alguna vez los discípulos no entendían, observen que Jesús posteriormente explicaba las parábolas. Se sentaba con ellos y le explicaba de corazón a corazón. La segunda decisión estratégica fue mudarse a Capernaum. Y el Señor se mudó a Capernaum porque Capernaum tenía el internet de la época. En Capernaum se sabía todo, porque toda la gente venía del norte a Capernaum, del sur a pasar para se llevaban las noticias y Jesús quería que su mensaje se difundiera en todo el reino. Y se oía allá en Siria, hay uno allá en la Galilea que sana gente y predica el reino. Y se oía en Tel Aviv, hay uno allá en Galilea que... Y esa fue la forma que se diseminó el mensaje del reino. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta de Carolina Fries. Carolina, saludos. Que dice, cuando hermanos de nuestra congregación aún no llegan a un cambio de actitud y sabemos que es obra del Espíritu Santo realizar ese cambio, ¿cómo les animamos como hermanos para que alcancen el cambio y por sobre todo permanezcan en la fe? Mira, una de las partes más desafiantes de ser pastor, yo enseño, traduzco la Biblia y yo enseño teología. Ahora veo, Hernán no está de acuerdo conmigo. Me dice, mire, doctor, perdóneme, pero ese ángulo, ¿sabe Dios si usted puede explicarlo de esta manera? No hay problema, discutimos, dialogamos y trabajamos con el tema. El proceso en la iglesia local es diferente. Es mucho más difícil contribuir al desarrollo de la fe de un creyente en la iglesia local que responder a estas preguntas que ustedes están haciéndome, que son preguntas teológicas, algunas más complejas, otras menos complejas. Si yo las sé, las respondo. Si yo no las sé, les digo con cariño, mira, permíteme estudiar un poquitito más el tema, ese tipo de cosas. Pero en la iglesia local, alguien que llegó a su oficina, usted no le puede decir, ven el mes que viene que yo tengo que leer sobre ese tema. O sea, usted tiene que encomendarse al Señor y el objetivo de la consejería pastoral y de la consejería en la iglesia local es ayudarle a los creyentes a descubrir y disfrutar y compartir la voluntad de Dios para sus vidas. Puede ser que la persona no lo quiera seguir, eso es otro cantar, pero seguimos aconsejándolo y pastoreándolo. Una cosa es la consejería y otra cosa es la psicología profesional. Hay personas que no necesitan consejería pastoral. Lo que necesitan es un tratamiento psicológico. Y uno tiene que distinguir qué es lo que va a hacer el pastor y qué va a referir a un psicólogo profesional o a un psiquiatra. O sea, cada uno tiene su forma. En la iglesia local, lo que afirmamos es que descubra, disfrute y comparta la voluntad del Señor.
la parte más difícil, digo, yo no sé en Chile, pero la parte más difícil no son los diezmos ni las ofrendas, es la crucifixión del yo. Es la crisis de ceder mi voluntad ante la voluntad divina. Entonces eso requiere tiempo y requiere educación. Valentina. Muchas gracias, doctor. Tremendas respuestas que nos ha dado. Yo creo que cada uno de los asistentes que ha preguntado ha quedado muy, pero más que conforme y bendecido con sus respuestas. Así que de antemano, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que es de Alejandro y Catherine, que dice, con respecto a las bienaventuranzas, ¿qué relación tienen con las parábolas y cómo podemos ponerlas en práctica? Y a la vez, ¿de qué manera se las enseñamos a nuestros hijos? Las bienaventuranzas, el discurso de las bienaventuranzas, es la plataforma teológica de Jesús de Nazaret. Cuando uno suma y resta, ahí está la bienaventuranza. Y la bienaventuranza es la afirmación de Jesús de Nazaret en torno a qué constituye la felicidad verdadera. Nosotros relacionamos la felicidad al dinero, relacionamos la felicidad a las propiedades, al seguro que tengamos. Yo quiero que ustedes sepan que el viernes pasado, no, el anterior, hace 2 o 3 semanas, en Jerusalén, los que me siguen en mi página, por favor pueden seguirme en Twitter, en Instagram, Facebook, donde sea. Hace 2 semanas se descubrió un inodoro en Jerusalén. Lo peculiar de ese inodoro era que tenía el hoyo en el medio, ciertamente, pero además tenía como unas hondanadas que servían para las posaderas. Descubrir un inodoro no es un elemento arqueológico, ¿verdad? Muy distintivo para uno afirmar. Sin embargo, los rabinos tenían una discusión muy importante en torno a qué constituía una persona rica. Uno decía, los que tienen mucho dinero. Otro rabino decía, no, los que tienen muchas propiedades, terrenos. Otro decía, no, los que tienen muchos sirvientes. Y otro decía, no, el que tiene un inodoro cerca del comedor. Porque nunca va a perder la dignidad delante de la persona cuando tiene un momento de necesidad intensa. La dignidad era un elemento importante y la dignidad se destaca en las bienaventuranzas y en el mensaje de Jesús de Nazaret. Y lo que le interese más, un poquitito más, la arqueología del inodoro, busca en mi página para que la pueda encontrar y la pueda encontrar muy bien. Valentina. Definitivamente es algo que hay que buscar, que averiguar. Doctor, mire, hay una pregunta que espero esté bien, yo la voy a expresar bien, ¿ya? La realizó Carlos Castro. Y dice, la pregunta es ¿quién y cómo se forman hijos de Dios? Según el Antiguo Testamento y la literatura hebrea, uno es hijo de Dios porque es parte del pueblo escogido. Según Jesús de Nazaret, redefine esto y les dio potestad de ser llamados hijos de Dios a los que aceptan su nombre. Ahora, aceptar el nombre no apuntarse Jesús de Nazaret aquí y uno guardarlo ahí todo el tiempo. El nombre representa a la persona. El nombre representa los valores de la persona. El nombre representa la dignidad, la esencia última de la persona. Aceptar el nombre de Jesús es aceptar su mensaje, su doctrina, sus enseñanzas, su forma de ser, sus valores. Entonces, por ahí viene la cosa, donde la felicidad se asocia con, y ser hijo de Dios, se asocia con la aceptación del nombre, que es la aceptación
de los valores que se ponen de relieve en la figura de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Ahora sí, ya no habrían preguntas, a menos que todavía quede alguien más sin haber escrito, pero que quisiera hacer alguna consulta. Si no, yo tengo la asignación para la semana que viene. Ahora escuchen bien, yo los veo todos sentados ahí. Gloria a Dios que están sentados. Porque la semana que viene, yo lo que quiero es que estudien el Evangelio según San Juan, hasta el capítulo 5. Usted se va a encontrar a la creación, Felipe y Natanael, Nicodemo, la mujer samaritana, el interior río de agua viva. Va a encontrar cuatro o cinco mensajes extraordinarios, pero yo quiero particularmente que estudie el milagro de Betesda, evalúe el rol de los amigos y la salud mental del enfermo. Esto es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Si están vivos todavía, vamos a estudiar ese fenómeno extraordinario la semana que viene en el nombre del Señor. Tremendo trabajo nos dejó. Por el mismo canal. Perdóname, Valentina. Perdón, pastor, No. perdón. Era el rol de los... Si puede repetirlo, la encomienda. Juan del 1 al 5. Leerlo, volverlo a leer, subrayarlo. Ese va a ser el tema la semana que viene. Especialmente el paralítico que estaba en el estanque de Betesda por solamente 38 años. Es sencillo. Desde Nelly ya sabe la respuesta, y Juani y Héctor y Hernán, yo me quedo sorprendido, ya están listos. Olga también lo sabe, Verónica. Así que eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Y la semana que viene vengan, pero vengan no solamente a hacer preguntas, que ustedes tienen muy buenas preguntas, vengan a disfrutar, porque la semana que viene quiero que disfrutemos el texto, quiero que disfrutemos el milagro, queremos que el que no haya preparado el sermón, que le salga con el sermón de aquí, pero sobre todo que veamos un Cristo singular. Y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Y para despedirme de ustedes, les digo, como diríamos en hebreo, Leit Raot, que significa nos vamos a volver a ver. Leit Raot Talmidim. Nos vamos a volver a ver en un diálogo con los estudiantes. Y ustedes me pueden responder, Kol Beseder Adon. Todo muy bien, señor. Leit Raot Ha More. Lo voy a ver, maestro. Jamoré, maestro. Talmidim, estudiante. Jamoré, Talmidim, maestro y estudiante. Estamos en este diálogo creador en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, estimado doctor, por el día de hoy tan grato y enriquecedor. Ha sido un honor poder estar con usted hoy, poder presentarle y seguir en esta tercera jornada de este curso. También muchas gracias por haber extendido un día más esta jornada. Así que bendecidos y bendecidas nos vamos a estudiar. Muy tremenda encomienda nos dejó, doctor, así que ahí nos vamos a poner de cabeza a estudiar. Si Karina y Olga quieren aprenderse el texto de memoria, también lo tenemos aquí en el nombre del Señor. Así que no se preocupen. Con Luis todos nos vamos a aprender ese texto ahí en el nombre del Señor. Vamos a llegar, pero impecables el próximo lunes, con todos con el texto aprendido de memoria. Para cerrar, nuevamente nuestros agradecimientos por la oportunidad de poder contar con usted y poder aprender juntos más de la palabra del Señor. Así que ahora para cerrar me gustaría pedirle, no sé si acá, yo creo que sí, a Roberto Sánchez, que es director del Centro de Estudios Teológicos del Distrito Los Lagos,
para que pudiese hacer la oración final. Yo lo vi. Espero no haberme Roberto, está equivocado. por ahí. ¿Está, estimado director? Ahí viene, viene en camino. Viene pronto. Ahí está, hacia al lado de su esposa. ¿Está muteado, director? Ahora sí, ya vamos a orar Ahora sí. para despedir esta jornada. Y bueno, la verdad es que la hemos pasado muy bien. Y muchas gracias por este momento. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Nos has ayudado en todos estos lunes que nos juntamos a aprender juntos. Y gracias por los maestros, gracias por los ministerios. Gracias también a Valentina que nos ha guiado en esta jornada. Como seguramente lo hemos decidido como representante de nuestro Valdivia, de nuestro sur, la mujer valdiviana, la mujer cristiana. Así que gracias por ella, la bendecimos también, y también a cada una de las mujeres que vemos acá y los hombres, y también por supuesto a quien nos ha incluido en cada una de estas jornadas. Bendice al doctor Pagán, nuestro hermano, porque seguramente a través de su persona muchas personas también son bendecidas. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Saludos, Así que jóvenes. que estén muy bien, saludos, bendiciones. Bendiciones, doctor Pagán, bendiciones. Bendiciones, hermano. Empiecen a guardar preguntas para el próximo lunes. Chao, chao. Bendiciones, Bendiciones. pastores. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, pastor. Chao. Chao, gracias, bendiciones. Bendiciones.